Capítulo 2. Al llegar a Londres en compañía de otras 3 compañeras de escuela y una monja, Honora sintió que su temor aumentaba. A pesar de haber vivido 2 años afuera en Florencia, tenía la suficiente inteligencia como para percibir que sus tíos no tenían especial interés en que regresara a su lado. Le había resultado embarazoso ser no solo la alumna mayor de toda la escuela sino también la más capaz. Hasta se había dirigido a la Madre Superiora para solicitarle que, como era la mayor de todas, sus trabajos no se tomaran en cuenta para la entrega de premios. «Es un gesto muy generoso de tu parte, Honora», había respondido la Madre Superiora, «pero no es posible cambiar las reglas solo por una alumna que debió haber salido hace ya tiempo de aquí». «Lo sé, reverenda madre, pero ¿qué puedo hacer? Mi tía, que es muy hermosa y bastante joven, no desea desempeñar el papel de mi tutora y no tengo otros familiares que deseen que viva con ellos». La Madre Superiora comprendía muy bien por qué la condesa de Langston, que era una reconocida belleza de la sociedad, no quería a su sobrina. Honora, durante los 2 años que había permanecido en la escuela, se había convertido no solo en una hermosa criatura sino que además poseía un carácter acorde con su belleza. No había ninguna otra alumna a quien las otras muchachas admiraran más. La Madre Superiora pensó que si Honora hubiera sido su hija le habría preocupado mucho que la arrancaran de la quietud del convento para lanzarla al círculo social del cual su tía era líder. Pero a la vez todos sabían que la reina de Inglaterra y su esposo el príncipe Alberto constituían una pareja modelo, ejemplo de lo mejor y más correcto de la vida conyugal. Oraba porque Honora, a quien había llegado a querer, se casara con un hombre decente y no con alguien de reputación semejante a la de los tíos de la reina que habían escandalizado a Europa. Con voz alta le había dicho: «Sé, Honora, que a donde vayas recordarás lo que aquí te enseñamos y seguirás los dictados de tu conciencia». «Lo intentaré, reverenda madre». Las otras alumnas, que durante las vacaciones viajaban a París, Roma, Madrid y otras alegres ciudades, demostraban gran entusiasmo por las fiestas, bailes y recepciones que ofrecían sus padres. También hacían comentarios en voz baja acerca de los apuestos jóvenes que las cortejaban a pesar de que aún estaban en la escuela. «Soy tan ignorante en esas cosas», pensaba Honora con desaliento. Tenía la esperanza, aunque le parecía poco probable, de que su tía la ayudara y la instruyera como su madre lo habría hecho. «Si papá estuviera vivo», reflexionó cuando cruzaban Francia y recordaba lo alegre que era y cómo se reía de todo, aún de las deudas. «Ya se presentará algo», solía comentar cuando los acreedores lo presionaban. «Ese es el punto de vista de un jugador», le había respondido ella una vez. Harry Lang se había reído antes de responder. «La vida misma es un juego de azar. Algunas veces estás arriba y otras abajo, y entonces lo único que puedes hacer es tomar las cosas con filosofía y confiar en que con el tiempo, aunque los tantos estén en tu contra, ganarás». Como su alegría era contagiosa, Honora había comprendido que no valía la pena discutir con él. Era más sencillo reírse como él lo hacía y esperar que las cartas estuvieran a su favor en la siguiente jugada. Pero cuando murió durante una cacería ya hacía tiempo que ni las barajas ni los caballos le eran favorables. Por lo tanto, Honora se había enterado de la gran cantidad de deudas que su tío había tenido que cubrir y su tía Aline se había asegurado de que no lo olvidara. «Espero que te sientas agradecida», le había dicho con sequedad al informarle que se iría a Florencia. «Muchas gracias, tía Aline», había murmurado Honora. «A tu tío le cuesta mucho dinero educarte en una de las mejores y más caras escuelas para señoritas de Europa. Supongo que sabes qué tipo de institución es». Como Honora leía bastante y su madre la había educado bien, sabía que las jóvenes pertenecientes a las familias aristocráticas de Francia e Italia asistían a escuelas para señoritas. En ellas no solo se dictaban materias académicas, también se aseguraban de prepararlas para que fueran excelentes anfitrionas en el mundo social. La enseñanza incluía pintura, idiomas como francés, alemán e italiano, lecciones de pianoforte, equitación y baile. En cuanto Honora se repuso de la pérdida de su padre, las lecciones ocuparon todo su tiempo porque las disfrutaba y se daba cuenta de que su mente se desarrollaba con lo que aprendía. Su padre le había dicho en numerosas ocasiones: «Por amor de Dios, querida,
Asegúrate de tener algo de qué hablar que no sea de ti misma. Una linda cara es buena tarjeta de presentación, pero un hombre se aburre rápido de los labios por irresistibles que sean, que solo dicen banalidades. Después de la muerte de su madre, Honora había observado con cuidado a las hermosas mujeres que se mostraban más que dispuestas a consolarlo. A diferencia de las jóvenes de su edad, ella no sentía celos, ya que sabía que ocupaba un lugar en el corazón de su padre que nadie podría disputarle. «Apresúrate a crecer, muñeca», le había dicho él, «para que podamos divertirnos juntos. Pero debo advertirte que seré un acompañante muy estricto. No tengo intenciones de permitir que te persiga el tipo de hombre equivocado». «¿Cuál es, papá?». Harry Lan lo pensó unos segundos antes de responder. «Supongo que si no fuera tu padre eso podría aplicarse a mí». «Oh no, papá. Es verdad, debes evitar a los hombres que solo buscan diversión, no matrimonio, y a quienes se casarían únicamente por dinero o por ascender en la escala social. Nadie podría cortejarme por ninguna de esas dos razones. No, queridita, pero aunque se muestren fascinados por tu rostro, debes asegurarte de que buscan algo más». Ella se mostró desconcertada y él le explicó. «Un hombre debe amarte por ti misma, por tu personalidad y tu carácter, como yo amé a tu madre». Ella no solo era la mujer más hermosa que jamás conocí, sino también la más dulce y adorable. El tono de su voz le indicó cuánto la añoraba. La amaba, y la verdad es que ni por un momento nos aburrimos el uno del otro, porque nos reíamos de las mismas cosas y nos estimulábamos mutuamente. Eso, mi muñeca, es muy importante para elegir marido. ¿Y si el hombre de quien me enamore no desea casarse conmigo? Lo hará sin duda, pero no caigas en sus brazos demasiado rápido para que así te aprecie más cuando logre conquistarte». Honora había comprendido las palabras de su padre. Cuando observaba a las bellas mujeres que lo asediaban porque era muy apuesto, tratando de conquistarlo de formas muy evidentes, pensaba que sus actitudes no solo eran vergonzosas sino también tontas. Comprendía por qué él se reía de ellas, y aunque a veces se mostrara entusiasmado con algunas, sus relaciones nunca duraban mucho. «¿Ya te aburriste de Lady Studley?», le había preguntado cuando solo tenía 13 años. «Ya que tu pregunta es directa, así será mi respuesta, sí». En cierta ocasión, un día en que Honora leía en el salón, la aludida dama había entrado. «¿En dónde está tu padre?», preguntó. Era una mujer muy bella y elegante, de reluciente cabellera pelirroja y ojos con reflejos verdosos. A Honora le pareció extraño que su padre se hubiera aburrido tan pronto de ella. «Papá salió. Siempre está ausente cuando quiero verlo». «¿Cuándo volverá?». «Lo ignoro. Creo que fue a Rainlock». «No creo que haya ido solo», exclamó Lady Studley. Se sentó en el sofá y de pronto dijo con un tono de voz muy diferente: «¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer, Dios mío?». Honora se sintió incómoda y apenada, sin saber qué responder. Después de un momento, Lady Studley se puso de pie. De sus ojos brotaban lágrimas que se apresuró a secar con un pañuelo. Se dirigió hacia la puerta y dijo: «Cuando vuelva tu padre, dile que si tiene compasión o un poco de decencia debe acudir a mí. Tengo que verlo. ¿Comprendes?». Honora sintió mucha lástima por ella. Al regreso lo comentó con su padre. «No tenía derecho de venir a perturbarte». «Hay mujeres que no pueden comprender cuando se acaba el juego». «Pero lloraba papá». «Las mujeres logran llorar con gran facilidad cuando no pueden salirse con su capricho». «Lo siento, Honora, aunque me consideres cruel, no hay nada que pueda hacer». «¿No sería mejor que la vieras, papá?». «No, sería peor». «Lady Studley desea lo que yo no puedo darle». «¿Amor, papá?». «Supongo que puedes llamarlo así. Pero el amor, queridita, no es algo que brote a voluntad. Está o no está, y ni lágrimas ni súplicas pueden hacerlo surgir». A solas, Honora había reflexionado y comprendió que su padre tenía razón. Los sentimientos no pueden forzarse, había concluido, y con el amor sucede lo mismo. Y ahora, cuando el carruaje la conducía hacia la casa de la Plaza Grosvenor, pensó que le resultaría muy difícil llegar a querer a su tía Aline. «Debo hacer lo posible por quererla», razonó consigo misma, «porque ella y tío George son lo único que me queda para recordar a papá». Dalton, el mayordomo, le brindó una cálida bienvenida. «Me alegro que haya vuelto a casa, señorita Honora». «¿Tuvo usted buen viaje?». «Sí, gracias». «¿Está mi tío?».
Regresará pronto señorita. La señora la espera en el salón. La condujo a través de la elegante escalinata y abrió la doble puerta de ébano. La señorita Honora Milady. Aline, que estaba sentada al fondo del salón, observó a Honora cuando ésta se aproximaba a ella con una mirada dura que no tenía nada de bienvenida. Aunque Honora lo ignoraba, era mucho más hermosa de lo que su tía recordaba. Así que al fin llegaste. Honora hizo una ligera reverencia. Nos retrasamos un poco porque el mar estaba agitado cuando cruzamos el canal, tía Aline. La condesa la miró de arriba abajo antes de decir: supongo que te agradaría cambiarte de ropa, pero como tengo que salir deseo hablarte antes. Por lo tanto será mejor que te sientes y me escuches. Sí. Claro, tía Aline respondió obediente mientras tomaba asiento frente a ella. Observó a la condesa con los ojos llenos de admiración y en un impulso exclamó: «Estás, tía Aline, como un cuadro que debería colgar de la Galería Uffizi». Por un instante la dura mirada de Aline se suavizó. Entonces miró el reloj. «Debo salir en 5 minutos. Lo que tengo que decirte será breve». «¿Qué es, tía Aline?». Se hizo una breve pausa como si la condesa buscara las palabras adecuadas. Luego con voz fría respondió: «Eres una joven muy afortunada. En realidad no conozco a ninguna muchacha que al salir de la escuela haya recibido una noticia tan maravillosa como la que voy a darte». Honora se sintió inquieta. Era muy sensible y perceptiva y aunque las palabras de su tía tenían un tono triunfante, tuvo la sensación de que lo que se proponía decirle sería desagradable. No respondió. Se limitó a esperar. «Te casarás con el duque de Tynemouth», afirmó su tía con una voz que parecía salir a la fuerza de su boca. Honora pensó que había escuchado mal. Asombrada preguntó: «¿Dices que voy a casarme?». «Sí, con el duque de Tynemouth, el más codiciado, rico e importante soltero de toda Inglaterra. Ninguna jovencita de tan poca importancia como tú ha recibido antes tal honor. Pero si no lo conozco». «¿Y eso qué importa?». «Te visitará dentro de 2 horas. Para entonces yo ya habré regresado y el compromiso se anunciará mañana». «No comprendo lo que me dices». «Por supuesto pensaba casarme algún día, pero no con un hombre a quien no conozco y de quien no sé nada». Es el tipo de comentario estúpido que debía haber esperado de alguien de tu edad. Trata de meterte en la cabeza que el duque es el mejor partido del país. Todos los padres de hijas casaderas le piden casi de rodillas que sea su yerno y ahora tú has tenido la suerte de ser elegida como su esposa. Aline contuvo el aliento antes de agregar: «Debes agradecer a Dios esta bendición». «Supongo que en el convento te enseñaron a hacerlo». «Por supuesto que he pensado en casarme, tía Aline, pero creí que sería con alguien a quien amara como mamá amó a papá. Pensé que ya tenías edad suficiente como para comprender que tu padre nunca debió casarse con ella». «¿Por qué lo dices?». «Porque tu padre, con su apariencia y su linaje, debió casarse con una joven heredera». «Tu madre era muy hermosa, no lo niego, pero su belleza era lo único que poseía». Con voz desdeñosa agregó: «Como debiste advertirlo, por esa razón siempre vivieron en la estrechez y cuando tu padre murió debía miles de libras que tu tío tuvo que pagar». «Mi único deseo», respondió Honora con voz muy queda, «es poder pagarle ese dinero». «Se lo agradecí entonces y se lo agradeceré de nuevo, así como el hecho de haberme pagado la escuela. Puedes expresar tu gratitud con algo más que palabras y cuando te cases con el duque tendrás cientos de oportunidades de hacerlo». Honora, que estaba muy pálida, preguntó con voz ahogada: «¿Cómo voy a casarme con él?». «Todo se arreglará. Déjalo por mi cuenta y si tienes dudas y absurdos comentarios no se los digas a tu tío». Honora la miró con los ojos muy abiertos y la condesa prosiguió: «Lo único que debes hacer es lo que yo te diga y lo primero es subir y ponerte una ropa más adecuada. Supongo que la tendrás». Tras una pausa y como si le resultara muy difícil decirlo añadió: «En cuanto se anuncie el compromiso nos concentraremos en preparar tu ajuar ya que debes contar con algo a la moda para lucir antes de presentarte ante nadie». Volvió a mirar el reloj y se puso de pie. «Por el momento es todo lo que tengo que decir y te repito que eres muy afortunada. Pero no intentes imitar la vida de tus padres ya que en el futuro la tuya no tendrá ningún parecido con la de ellos». Y como un barco a toda vela la condesa abandonó la habitación. Honora oyó que le decía al mayordomo:
Que alguien conduzca a la señorita Honora a su habitación. Volveré en una hora ya que espero la visita del duque de Tynemouth a las 6. Muy bien señora. Honora no se movió. Sentía como si le hubieran dado un golpe en la cabeza y no pudiera pensar con claridad. ¿Casarme? ¿Cómo es posible?, se preguntó. En ese momento el ama de llaves, la señora Morton, entró en la habitación. Honora la reconoció. Suba conmigo señorita. La señora ordenó que se cambiara y se arreglara antes de su regreso y ya subieron su equipaje. Solo mucho después Honora se percató de que no la habían conducido a la pequeña habitación que ocupara en el pasado sino a uno de los mejores dormitorios para huéspedes con vista al jardín de la plaza. Dos doncellas desempacaban los baúles que había traído de Florencia. Su ropa era sencilla pero poseía un lindo vestido de día que le había comprado a una de sus compañeras que se había aburrido de él y que provenía de una de las mejores casas de moda de París. Era un modelo muy juvenil, de seda azul claro, con falda muy amplia y ceñida cintura, el talle, muy favorecedor, estaba adornado con delicado encaje. Cuando se lo puso la señora Morton la observó con admiración. «Es usted tan linda como su madre señorita». Cuando la vi por primera vez con su padre pensé que era la dama más hermosa que yo había conocido. También a mí me lo parecía y si solo me parezco un poco a ella me sentiré muy orgullosa. Se parece mucho y nadie podría negarlo. Solo tiene el cabello más claro. Tal vez oscurezca cuando sea más grande». La señora Morton se rió. «No lo creo probable y la mayoría de las jóvenes se sentirían encantadas de poseer una cabellera que parece el sol de primavera». «Deje que Emily se lo peine, lo hace muy bien». Emily le formó rizos a los lados de las mejillas y cuando terminó las doncellas la miraron con admiración. «Parece usted una figura de porcelana de Dresde señorita Honora», exclamó Emily. Honora la observó así como a la otra doncella y sospechó que las dos pensaban que quien no se sentiría muy complacida sería la condesa. Cuando las doncellas salieron y se quedó a solas con la señora Morton permaneció sentada en el tocador. «Parece preocupada señorita Honora». «¿Qué le sucede?». «Supongo que se debe a que al estar de regreso en Inglaterra añoro a papá». «No debe sentirse así señorita. La señora tiene grandes planes para usted y estoy segura de que llegará a ser un gran éxito». Honora supuso que la señora Morton ya estaba enterada de que iba a casarse con el duque. Pensó que aunque no se le hubiera avisado a los sirvientes estos siempre se enteraban de todo porque escuchaban a través de las puertas o mientras atendían a los señores. Y se habría asustado aún más si hubiera sabido que la noche anterior sus tíos habían sostenido una fuerte discusión. «¿Que accediste a qué?», había exclamado el conde con una voz de trueno que era imposible no escuchar a través de la puerta. «No me grites George. Ya te expliqué que Ulrich Tynemouth accedió a casarse con Honora. Si ni siquiera la conoce». «No, pero conoce a la princesa y eso le basta». «¿Es decir que tú preparaste este plan para ayudarlo a no casarse con la sobrina del príncipe Alberto?». «Eso fue lo que dije». «Y sin importar cómo esté Honora ahora después de 2 años en Florencia no puede ser tan fea ni tan aburrida como la princesa Sophie. En primer lugar no tenías derecho de decirle a Tynemouth lo que yo te confié. Y jamás en mi vida escuché una idea más absurda, razón por la cual me niego a participar en ella». «¿Qué harás?». «¿Qué haré?». «Decirle a Tynemouth de forma categórica que no concedo el permiso de que se case con Honora y que si quiere encontrar un pretexto para eludir la orden de la reina que sea la sobrina de otro». La risa de la condesa no fue un sonido muy agradable. «De veras George, ¿cómo puedes ser tan tonto?». «Sabes tan bien como yo que cualquiera de nuestros conocidos sería capaz de ponerse de rodillas y besar el suelo si con eso lograra que el duque se convirtiera en su yerno». Con voz deliberadamente triste añadió. «Por desgracia no tenemos una hija que ofrecerle pero accedió a casarse con Honora». «¿No entiendes lo que eso significa?». Después de un silencio, con gran lentitud, el conde respondió. «Supongo que desde tu punto de vista significa que verás a Tynemouth con más frecuencia de lo que ya lo haces, lo que ya es demasiado». Como si el tono de voz de su esposo fuera una advertencia la condesa cambió de táctica. «George querido, estás celoso». «Qué adorable eres y me haces muy feliz». Le rodeó el cuello con los brazos y levantó su bello rostro hacia él al decir.
Nadie sabe mejor que tú que me divierte coquetear con el duque y nadie niega que es un punto a mi favor que sea tan atento conmigo, pero ya sabes que soy fría e indiferente con todos los hombres. Se le acercó un poco más. Es algo de lo que tú mismo me has acusado a pesar de que sabes cuánto te quiero. Aline acercaba el rostro de él hacia el suyo. Un tanto reticente el conde la rodeó con sus brazos. Aline, comenzó a decir pero ella lo besó y le impidió continuar. Solo cuando lo soltó pudo decir. Debemos discutir el asunto. No hay nada que discutir querido George. El duque prometió casarse con Honora y como debe adelantarse a la reina el compromiso se anunciará mañana. Así que tú y yo debemos decirle a todos que fue un arreglo hecho hace un año cuando ella era aún muy joven para casarse. Dudo de que alguien lo crea. Aunque su tono era reticente la condesa comprendió que había ganado la batalla. Todas esas mujeres que han intentado capturarlo, ya sea para sus hijas o para ellas, se morirán de envidia. Déjalo todo por mi cuenta George. Lo único que tú tienes que hacer es comprarle una juara a Honora que costará mucho dinero pero puedes pagarlo. Vas demasiado rápido Aline. Aún no he dado mi consentimiento para este absurdo plan y no tengo intenciones de. Se detuvo porque se dio cuenta de que su esposa ya no lo escuchaba y que se disponía a salir de la habitación. Debemos vestirnos para la cena George. ¿Olvidas que estamos invitados a casa de los Devonshire? Por supuesto no menciones ni una palabra sobre el compromiso hasta que llegue Honora. Cuando caminaba con lentitud hacia sus habitaciones el conde pensó que si Teignmouth se casaba dejaría de representar la amenaza que le parecía en ese momento. Honora se detuvo en lo alto de la escalinata que la conduciría hacia el salón. Entonces escuchó que alguien entraba en el vestíbulo. Con una mano apoyada en el barandal observó que el mayordomo recibía un sombrero, un bastón y los guantes de un hombre. Con el corazón oprimido supuso que sería el duque. Incapaz de moverse observó que era alto y de anchos hombros. Aunque no podía ver su rostro con claridad advirtió que poseía una silueta y una personalidad que hacían honor a su importancia. Por primera vez se le ocurrió pensar que si se casaba con él se convertiría en duquesa. La idea la asustó como la asustaba el hombre que sería su esposo. Es imposible. No puedo hacerlo, pensó con tristeza. No podía imaginar cómo podría evitar que la casaran con un desconocido. Mamá se habría escandalizado y papá se opondría con violencia se dijo. Pero no estaba muy segura. Después de todo a su padre siempre le había gustado que lo invitaran anfitriones distinguidos. El miércoles seré huésped del duque de Marlborough le había dicho un mes antes de morir, lo que significa que montaré los mejores caballos, beberé del mejor vino y me divertiré en compañía de la gente más distinguida de Inglaterra. ¿Qué te parece? Muy emocionante papá. Y con mirada maliciosa preguntó. ¿Por qué te invita? Te lo diré. Porque soy muy buena compañía. Divierto a la gente y la hago reír y en tanto los hombres me consideran muy buen deportista a las mujeres. Hizo una pausa y añadió. ¿Qué importan las mujeres? Pero tú no eres tan rico ni tan importante como la gente con la que sueles pasar la mayor parte del tiempo. Lo sé. Y por eso resulta más gratificante. Cuando crezcas descubrirás querida que los ricos se aburren con frecuencia y necesitan de alguien que les levante el ánimo y escuche sus cuitas. Te parecerá increíble pero las tienen. Ni duques, príncipes o marqueses, nadie papá creo que pueda ser más atractivo ni divertido que tú. Eso es lo que deseo que crean respondió su padre con una sonrisa. A su regreso lo esperaban otra decena de invitaciones para importantes mansiones. Honora esperaba con ansia el día en que pudiera acompañarlo. Pero ahora aunque estaba segura de que a su padre le impresionaría el duque sin duda no desearía que se casara con un hombre a quien no amaba y que visiblemente tampoco estaba enamorado de ella. ¿Por qué desea casarse conmigo? Se preguntó. Ignoraba la respuesta pero debía existir una razón y algo le indicaba que no muy agradable. Bajó al salón. Cuando Dalton abría la puerta para que ella pasara tuvo la sensación de que entraba en un escenario para participar en una obra de la cual no sabía el argumento y ni siquiera si se trataba de una comedia o de un drama. Al entrar en la habitación vio que su tía estaba de pie al fondo junto a la chimenea con la mirada fija en el duque que se encontraba a su lado.
Era evidente que entre ellos existía una amistad muy estrecha. Ignoraba cómo lo sabía, era como si vibrara en la atmósfera y estaba segura de que era cierto. Ya había llegado a la mitad de la habitación cuando el duque y su tía advirtieron su presencia. «Oh, ya estás aquí, Honora», exclamó Aline. Al posarse en ella su mirada se endureció. Cuando llegó hasta ellos casi con esfuerzo la condesa indicó: «Querida, te presento al duque de Tymouth, Ulrich, ella es Honora». Como se sentía turbada a Honora le resultaba difícil mirarlo, pero como sabía que sería incorrecto no hacerlo levantó sus ojos grises hacia el rostro de él mientras hacía una breve reverencia. El duque se inclinó ante ella y cuando la miró tuvo la desagradable sensación de que al observarla casi esperaba encontrar algo que le disgustara. No era lo que esperaba percibir en él y casi como si fuera una señal de advertencia se dijo que así como ella no deseaba casarse con él tampoco lo deseaba. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? La pregunta parecía flotar en el aire, susurrada por los troncos que ardían en la chimenea y transportada por el aroma de las flores. «Encantado de conocerla, señorita Lang», exclamó el duque con voz profunda. Pero por su tono Honora adivinó que no estaba encantado. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué quería casarse con ella?